Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Gracias, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan por la radio y también por redes sociales. Esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES tenemos una invitación de lujo. Vamos a hablar de dos temas importantísimos. Uno tiene que ver con la calidad de los servicios de seguridad, cómo hacer que estos servicios sean mejores cada día, los servicios de seguridad privada que tanto se ocupan en las industrias, en las empresas, en el sector bancario, etcétera. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Superando lo que ya hemos hecho. Eso es una parte. Y la parte segunda también, tenemos la presencia de uno de los presidentes de las cámaras en Paraguay. Don Alfonso Jacobo nos va a acompañar y don Miller Romero nos va a acompañar en esta mañana. Antes de darles el pase a ellos, vamos a unos mensajes de interés y pronto regresamos. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Gracias nuevamente en esta mañana. Hablemos de Seguridad con ACES. Recibe a don Miller Romero desde Bogotá, Colombia, y a don Alfonso Jacobo desde Paraguay. Don Miller Alexis Romero, auditor e implementador de la norma ISO 18788. Muy buenos días, don Miller. Buenos días, César. Un cordial saludo para todos allá en Costa Rica. Gracias. Don Miller, quisiéramos empezar con usted. Conversando un poco primero de su experiencia como implementador, como consultor, no solamente de la norma 18788, sino también de algunas otras normas que tienen que regir todo lo que es la calidad de los servicios de diferentes ámbitos. Coméntenos un poco de su experiencia en esa parte, don Miller. Bueno, César, les comento, yo tengo trabajando en temas de seguridad ya más de 20 años. Soy un estudioso de las buenas prácticas de seguridad, siempre tratando de buscar lo mejor para fortalecer los conceptos de seguridad, los servicios de seguridad privada. Inicialmente yo comienzo manejando todo el tema de normativa ISO, temas de calidad, temas de gestión ambiental y temas de seguridad. Inicialmente arranqué por allá en el año 2000 con temas de VAX. Luego de VAS nos saltamos a normas ISO como la ISO 28000 de seguridad para la cadena de suministro, tocando buenas prácticas como operador económico autorizado. Y en el año 2015, pues por primera vez nos encontramos con un estándar internacional enfocado en la seguridad privada, en la vigilancia y seguridad privada como la norma ISO 18788. Entonces, desde el mismo momento que salió la norma aprobada por la ISO en Ginebra, Suiza, una organización que es reconocida en 167 países, estándares y buenas prácticas reconocidos en 167 países. Nosotros veníamos trabajando con una buena práctica que se llamaba el Código ICOP, que es el Código de Conducta para Empresas de Seguridad Privada, que era como lo único que existía hasta el año 2010 en temas de que las empresas de seguridad privada fortalecieran sus servicios. Pero en el 2015, cuando sale la norma ISO 18768, esta, podríamos decir que absorbe el Código ICOP, y el Código ICOP que manejaba el ICOCA, que está en Ginebra, Suiza, ellos también deciden entonces trabajar en la elaboración de la norma como tal, y queda este estándar desde el año 2015, como diría yo, el estándar más completo que existe actualmente para organizar una empresa de vigilancia y seguridad privada a nivel mundial. Una buena práctica que se enfoca específicamente, César, en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y en temas de servicios profesionales de vigilancia y seguridad privada.
o sea que es la norma que en estos momentos está en auge en Latinoamérica para aquellas empresas de vigilancia y seguridad privada que desean robustecer lo que es el servicio y volverlo mucho más profesional, pero respetando los derechos humanos. Porque pues todos sabemos que al prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, tenemos el riesgo de ir a violar derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que están en el entorno de la prestación de estos servicios. Claro. Hay algo que me llamó poderosamente la atención cuando escucho sus presentaciones en YouTube y en podcast, etcétera, pero hay una que usted utiliza un término que me gustó y que quisiera tal vez que lo desplegara un poco más. Usted le llama la supernorma y menciona una serie de normas que están relacionadas con esta norma 18788. Yo le comento, personalmente estuve involucrado como miembro del comité técnico que implementó la norma, primero que hizo la homologación de la norma en Costa Rica, y nunca lo había visto así. No lo vimos desde ese ángulo. Así es que sí sería muy rico escuchar para todos los que nos ven y nos escuchan, tener ese concepto de supernorma. ¿A qué se debe? César, mire, como le decía, yo comienzo estudiando, soy un investigador, un estudioso de la normativa ISO, manejo muchas normas ISO, calidad, ambiente, SST, compliance, antisoborno, auditoría, muchas normas manejo. Entonces, el estudiar de toda esta normativa por más de 20 años me ha llevado a hacer una integralidad en todos los conceptos de normas. Y esa integralidad de conceptos y enfoques que yo le llamo, la encontré en la 18788 y para mí también fue una sorpresa. Si ustedes se dan cuenta, una norma siempre tiene un objetivo específico. Si tú miras 9001, está enfocada a servicio al cliente y a conformidad del producto o servicio. Si miras 14001, solamente está enfocada a temas de impactos ambientales. Como que cada norma tiene un enfoque específico. Entonces las empresas han ido implementando normas para abarcar partes de aspectos en sus negocios, dependiendo de la necesidad que tengan. Entonces, si una empresa quiere tener seguridad, implementa una ISO 28000 para el tema de seguridad. Pero esa ISO 28000 no tiene nada que ver con calidad, ni nada con temas ambientales, ni nada con seguridad en el trabajo. Solo seguridad. Si la empresa quiere calidad, implementa 9001. Pero no tiene nada que ver calidad con seguridad, ni con enfoque antisoborno, ni nada de eso. Ni seguridad de la información, nada. Solamente calidad. Y me encuentro en la 18788, en el año 2015, también hago parte del comité técnico aquí en Colombia del ICONTEC que hizo la traducción al español. Fue el primer ente normalizador en Latinoamérica que tradujo el documento del año 2018 al español. Y cuando comenzamos a estudiar la norma, bueno, yo ya la tenía, realmente yo desde el año 2015 que salió ya la había traducido personalmente, hice una traducción propia y la había estudiado y la venía ya dictando y estudiando en Latinoamérica, ofreciéndole capacitaciones. Pero solamente se tradujo hasta el año 2018. También hicimos presión aquí en Colombia para que se tradujera el documento, porque pues era una norma muy interesante. Y el enfoque, cuando hablo de integralidad de la supernorma, es porque tú encuentras en esa norma un enfoque, primero que todo, habla de servicios profesionales, de calidad, en donde el cliente es prioritario. Aquí se habla de pensar en el cliente a la hora de prestar el servicio de seguridad privada, pensar en no ir a afectarlo, pensar en ir a satisfacerlo con un servicio profesional. Eso es calidad, eso es 9001. Miramos aspectos también ambientales. Aquí también se habla y se le da importancia a los impactos que se pueden causar en el entorno durante la prestación de servicios de seguridad privada. Es totalmente válido. Un vigilante, sobre todo empresas que prestan servicios de seguridad privada en sectores mineros, petroleros, que es a campo abierto, pueden causar impactos al entorno, a comunidades. Y aquí se habla de esa parte que es un componente ambiental y un componente de responsabilidad social empresarial, que es la norma ISO 26000. Hablamos de temas de seguridad y salud en el trabajo. Hay un parágrafo específico para el tema de seguridad y salud en el trabajo del personal de seguridad privada mientras presta el servicio y del administrativo también, porque está expuesto a tener accidentes y enfermedades en la prestación del servicio. Eso es SST, eso es 45001, ISO 45001. Habla de un código de ética, porque estamos hablando, les comentaba que el tema viene del código ICO, que es un tema de conducta, de transparencia en la prestación de servicios de seguridad privada. Todos sabemos, por ejemplo,
En el caso colombiano, por ejemplo, las empresas de seguridad privada están expuestas al lavado de activos. ¿Se puede lavar dinero a través de la seguridad privada? Sí. Entonces hay ciertos comportamientos éticos que tienen que tener a la hora de hacer negocios de seguridad privada. Entonces hay un componente de la ISO 37001 en temas de corrupción, en temas de soborno. Un vigilante puede ser sobornado. Un vigilante puede pedir soborno a alguien para favorecerlo en algo. Y las empresas de seguridad privada no quieren que eso suceda con su gente. Quieren ser transparentes. Entonces hay un componente también de antisoborno. Hay un componente muy fuerte de seguridad de la información. En los servicios de seguridad privada se maneja mucha información. Hay un componente de protección de datos personales. Manejamos información de los vigilantes, de los clientes, de los proveedores. ¿Quién está custodiando eso? También lo trae la norma en el tema de protección de la información, de datos y de la información. Hay un componente muy fuerte de continuidad de negocio. La norma nos habla de que prestando servicios de seguridad privada se puede hacer, digamos, pueden haber eventos disruptivos y tenemos que tener una capacidad de recuperación, tanto que la norma menciona el tema de resarcir. Primera norma que habla que dentro del componente de recuperación que se tenga en un evento disruptivo causado por un servicio de seguridad privada, la empresa de seguridad privada es la única norma que pide un seguro. La única norma ISO que exige que la empresa implemente un seguro que cubra los daños que pueda generar, producto de los riesgos materializados. Entonces, ¿qué va a llevar a las empresas de seguridad privada? Por ejemplo, vemos casos de vigilantes que muchas veces se suicidan con su misma arma de dotación por temas, ustedes saben que el tema mental hoy está tan complicado, o el vigilante va y hiere o agrede a alguien de su familia con el arma. Eso hay unos impactos psicológicos, impactos a la familia, impactos a mucha gente. ¿Quién cubre eso? La empresa de seguridad privada tiene que mirar esos riesgos, tiene que establecer unos planes de recuperación para cuando eso llegue a ocurrir, si es que ocurre, sepa qué hacer, cómo actuar, y dentro de ese plan de continuidad está un componente de resarcir los daños causados. Las empresas de seguridad privada causan muchos daños, pero que los estén resarciendo, no. Entonces mira que hay un componente de compliance. Ninguna norma podrá certificarse, ninguna empresa, perdón, podrá certificarse en esta norma si no cumple todo el componente legal. Lo que quiere decir que el principal requisito para poder certificarme yo en esta norma es ser una empresa legal. Y recuerde que tenemos un componente muy fuerte en Latinoamérica de ilegalidad en las empresas de seguridad privada. Y qué bueno que lo menciona, Miller, porque entonces hay muchas cositas que me han dado ese tema de atreverme personalmente a llamarla supernorma. A llamarla la supernorma, es la norma que tiene todo. Yo siempre lo he dicho, la única falencia que yo le veo a esta norma es que la crearon solamente para empresas de seguridad privada. No la puedo... y para los consumidores de seguridad privada. Ese es un detalle importantísimo. Ese comentario me permite ahora darle el pase a don Alfonso Jacobo, justamente porque él es una de la contraparte, son de los que presta el servicio y tiene clientes en esto. Don Alfonso Jacobo, muy buenos días, que nos acompaña desde Paraguay. Quiero preguntarle sobre justamente la seguridad privada en Paraguay, cómo funciona y si ha visto este componente de la norma 18788 en su país. Adelante. Buen día, César. Muy amable, gracias por la invitación. Un placer compartir contigo este panel, con Alexis, con el señor Torres también. Así es que, con relación a tu pregunta, la norma 18.788 aquí en Paraguay, ninguna empresa de seguridad tiene. O sea, es una norma muy nueva para nosotros, para el ámbito de seguridad en Paraguay. El año pasado tuvimos justamente una persona de Colombia vino a hacer una presentación de lo que es la certificación. Y mucha gente quedó encantada. Es el sueño del pibe, como dicen los argentinos, ¿verdad? Pero es muy exigente, como bien lo estaba diciendo Miller. Y sería lo ideal para que el servicio de seguridad dé ciertas garantías para el cliente y también para la empresa de seguridad, refiriéndonos al personal que cumple ese servicio, ¿verdad? Entonces, es una norma muy nueva y yo sé que aquí en Paraguay hay aproximadamente 7 empresas que están muy interesadas
en implementar esas normas, ¿verdad? Entonces, seguramente posterior a este panel estaremos en contacto con Miller, podemos conversar un poquito más al respecto, recabar un poco más de información y por intermedio de la Cámara llegar a las demás empresas de seguridad, ir perfeccionando el servicio de guardia, porque se habla de profesionalizar el servicio, que es lo que debería ser, porque la seguridad implica mucho riesgo, ¿verdad? Riesgo para el cliente, como bien lo mencionó Miller, y también un riesgo para nosotros como empresa de seguridad, porque prácticamente nosotros somos imagen, ¿verdad? Muchas veces el actuar de un solo personal puede causarte un daño en la imagen corporativa, un daño en la imagen corporativa del cliente, tanto como en la empresa de seguridad, ¿verdad? Entonces, esos daños son como implican un gran impacto en todos los sentidos, ¿verdad? En Así es. Paraguay tenemos aproximadamente 250 empresas de seguridad, de las cuales aproximadamente 40 son las que están en regla. El resto es mercado informal. La policía no tiene infraestructura, si bien es el órgano contralor de las empresas de seguridad, no tiene la infraestructura para poder hacer los controles pertinentes, no tiene el personal, no puede ejercer de controlador porque no está preparada. Entonces, es un caldo de cultivo para la informalidad. Tenemos una ley que es la ley que rige la seguridad privada y no dan abasto. Tanto Ahí, es ahí, así. ahí, don Alfonso, yo quisiera hacerle una acotación porque escuché dos términos interesantes. Ahí hay una ley, ya usted lo mencionó, pero también Sí, hay empresas que usted menciona como informales. Nosotros a través de este programa y a través del Congreso, vamos a seguirlo repitiendo, si existe una ley, cuando se quiebra una ley es una ilegalidad lo que se está generando. Eh, y quise hacer la acotación porque realmente yo mismo en el pasado estuve utilizando el término irregular, y utilizando el término de competencia desleal. Pero alguien me decía esto mismo, pero si lo que está quebrando es una ley, es un ente ilegal el que está operando. Entonces, ahí tenemos que ser como industriales de la seguridad, tenemos que ser enfáticos. Miller lo mencionó ahora, no mencionó ilegalidad, no mencionó irregularidad, mencionó ilegalidad. Y eso es así. Una compañía como la suya o una organización como la suya que implemente una norma ISO 18788 y la otra que no lo implementa porque está en la ilegalidad, definitivamente es algo que tenemos que gritarlo a voces. No es legal lo que está haciendo. Entonces, quise hacer la acotación ahorita porque es un término que hemos utilizado, lo digo desde el ámbito de los industriales de la seguridad, porque esto es una industria. Lo hemos estado utilizando mal y de alguna forma estamos con nuestro mismo verbo eh, permitiendo de que siga y que continúe. Pero no lo interrumpo más. Hay ilegalidad entonces en su país, hay una cantidad de empresas que operan en la clandestinidad, en la ilegalidad. Y tenemos el mismo problema casi que en muchos otros países que he entrevistado, de que las autoridades no tienen el músculo ni el alcance. es correcto, César. Tal cual como lo decís, no hay en Sudamérica un país que no tenga empresas ilegales, ¿verdad? Eso es una realidad y que afecta a muchos y que por culpa de esas empresas, todas las empresas que cumplimos con con la parte social, que cumplimos con la parte contractual, cumplimos con la parte laboral, quedamos mal parados, ¿verdad? Entonces todos entramos en la misma bolsa por culpa de alguno, ¿verdad? Esa es la realidad. Lastimosamente no hay resortes legales para poder penalizar a esas empresas. Tenemos una ley que obliga a las empresas legalmente constituidas a cumplirla y a las informales continuar haciendo teniendo el mismo esquema que tenían antes, ¿verdad? O sea, la policía intenta cerrar, se pone un recurso de amparo en la justicia
y la policía no tiene forma de atajar. Entonces continúan trabajando estas empresas informales, ¿verdad? Nosotros le decimos informales, pero son ilegales, así como te bien lo estabas mencionando, ¿verdad? Entonces, la única manera de que esto eh, pueda solucionarse es presionando desde los gremios, dándole también un poco participación a la prensa, porque muchas veces los clientes mismos son culpables de contratar a empresas que no están formalizadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es generar conciencia de cuál es el riesgo de contratar empresas ilegales, ¿verdad? Eso es algo que lastimosamente eh, las empresas que contratan estas empresas ilegales, valga la redundancia, son empresas que se manejan por presupuestos. O sea, tengo destinado tantos dólares o tantos guaraníes en nuestra moneda para ese servicio. ¿Te interesa al ilegal? Sí, yo quiero. Pero el que está formalizado, no, yo tengo mi infraestructura, tengo que pagar todo lo que corresponde en la parte social, tengo que pagar todo lo que es la parte laboral y mis precios se duplican en relación, o muchas veces se triplica en relación a la informalidad. Entonces es difícil permanecer en el mercado de la legalidad, ¿verdad? Pero es una forma de dar garantías al cliente también. Y con la norma que la 18.788, eso le daría un valor, un súper valor agregado al servicio de seguridad. Sí, sí, yo coincido con usted porque realmente cuando la gente empiece a ver que esta norma, que además es una norma muy joven, muy joven, si la comparamos con otras normas que ya mencionó Miller, sí, eso es el objetivo de esto justamente, el que podamos como industria aquí en Costa Rica terminar con un documento que nos obligue como empresas a adoptar una norma, y yo no digo que sea la única solución, posiblemente otros países podrán adoptar otras soluciones, pero lo importante aquí es que la ilegalidad tiene que ser golpeada, tiene que ser combatida, pero algo que usted mencionó muy claro y coincido mucho. Si el ilegal existe es porque hay alguien que lo compra. Ese es el gran problema. Bueno, ¿qué está haciendo en este caso Paraguay, la organización suya o las autoridades de Paraguay para combatir? Ya no hablemos de la competencia que hace el ilegal, sino más bien el comprador del servicio. Ok, gracias. Aquí en Paraguay hay una dirección del gobierno que se encarga de las contrataciones públicas. Como primer paso, hemos tenido reuniones con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para poner como condición para poder presentar ofertas al Estado que tengan algún tipo de certificación la empresa de seguridad, aparte de todo lo legal y lo tributario, que tenga un adicional, un plus de valía para la contratación a partir de cierta cantidad de vigilantes. O sea, a partir de 30 guardias, la empresa tiene que contar con una norma de certificación y tenemos una muy buena receptividad por parte del gobierno. Entonces, ese es nuestro primer paso. Nuestro mayor proveedor para algunas empresas es el Estado. Entonces, empezamos por ahí. Segundo paso, nosotros estamos en un año electoral. Todo lo que nosotros intentemos hacer en este periodo de tiempo va a ser nulo porque todos los políticos están metidos en la parte de buscar votos, de moverse. Entonces, tenemos que esperar que se resuelva el nuevo gobierno para que nosotros podamos empezar a hacer lobby y cambiar algunos artículos de la ley que le den las herramientas necesarias a la autoridad para que pueda proceder sobre las empresas ilegales. Tal es así que estamos viendo la manera de que el cliente que contrate una empresa de seguridad que esté en la informalidad sea sancionada o sea algún tipo de multa económica o algún tipo de sanción caiga sobre esa empresa. De tal manera que sea más rentable para ellos contratar una empresa legalmente constituida que pagar una multa
por una empresa que no cumple con los requisitos, ¿verdad? Y esa multa tiene que ser pesada. Caso contrario, no tendría el valor o el peso que nosotros necesitamos que tenga para que eso sea fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos mayores argumentos jurídicos me refiero nosotros a la policía, ¿verdad? La Policía Nacional no tiene los argumentos jurídicos para poder proceder a cerrar las empresas ilegales. Ellos comunican, notifican, pero las empresas ilegales siguen trabajando bajo la sombra de árboles, ¿verdad? Entonces, eso es, creo que eh, esa es la Sí. enfermedad de Y Sudamérica. es una labor ardua, don Alfonso y Miller, es una labor ardua. Y yo creo que es un asunto de ir haciendo, picando en piedra definitivamente para que esto llegue a calar lo suficiente, tanto en el empresario de seguridad como también en el comprador del servicio de seguridad. Porque aquí usted acaba de mencionar un comprador súper importante, que es el Estado. En contrataciones completamente anunciadas, porque se deben hacer a través de un cartel de licitación, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de exigencia. Y el que compra desde el ámbito privado también. Entonces, son dos grandes clientes que tienen las compañías de seguridad que tienen que estar reguladas definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos luego para seguir hablando sobre seguridad privada y el Congreso Panamericano de Seguridad Privada en Costa Rica el 4 y 5 de mayo. JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Y regresamos a este su programa, Hablemos de Seguridad con ACES, hoy haciendo la presentación de lo que es el Congreso Panamericano de Seguridad Privada, que se va a celebrar el 4 y 5 de mayo en el Hotel Radisson, con el auspicio no solamente de la Asociación Costarricense de Seguridad, sino también con el apoyo de la Federación Panamericana de Seguridad y la Federación Centroamericana y Caribe de Seguridad Privada. Todas estas organizaciones nos hemos puesto de acuerdo para invitarlos y organizar el evento. Sin embargo, tenemos el apoyo de todas las cámaras, o por lo menos de la gran mayoría de cámaras de seguridad privada de Sudamérica, de México y de Centroamérica. Y eso pues nos llena de satisfacción el hecho de que no por primera vez, porque este evento ya lleva la edición número 16, pero sí al menos por primera vez poder reunir a tantísimo talento en seguridad privada para que vengan a hablar acá de cosas sumamente impactantes e importantes para la seguridad privada, como lo es la norma 18788, el problema del flagelo que es la ilegalidad en los servicios de seguridad privada, tanto el que presta el servicio como el que compra el servicio. Pero también vamos a tener en el evento un panel especialmente organizado para escuchar, para compartir las ideas que tengan los reguladores de seguridad privada. ¿De qué países? Regulador de Brasil, regulador de servicios de seguridad privada de Colombia, regulador de servicios de seguridad privada de Argentina, de México y de Costa Rica. Estos reguladores, obviamente, lo que buscamos con esta invitación es que ellos también vean el tamaño de la industria de seguridad privada y los problemas que enfrentamos nosotros como industria de seguridad privada ante el flagelo de la ilegalidad. Acabamos de escucharlo de voz de don Alfonso Jacobo, que las autoridades no tienen el alcance necesario para combatirlo. Bueno, ese fenómeno en otras entrevistas con otros colegas de diferentes países también se ha dejado ver. Don Miller, esto me permite entonces hacerle a usted una pregunta para que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo podría, a través de la norma, sensibilizar a los tres actores, que serían autoridades, empresario de seguridad y comprador de seguridad? Al otro no lo menciono, que es el ilegal, porque de hecho, si está ilegal es porque poco le importa.
Pero esos tres actores, ¿cómo podemos impactar a través de la norma con la presencia, implementación y uso de la norma 18788? Bueno, César, yo creo que el tema de la norma va a ser un tamiz. Esto va a ser un tamiz, va a ser un separador de lo que es una empresa legal de una ilegal. ¿Por qué? Usted sabe que muchas veces, como comentaba Alfonso, el cliente compra servicio ilegal, pero muchas veces el cliente no sabe, no conoce que la empresa es ilegal. La empresa ha tenido la habilidad de ocultar ese estado en el que está. Entonces el cliente cree que la empresa es legal y que tiene todo al día. La certificación de la ISO 18788 exige la legalidad. Usted puede tener implementado todo lo que pide la norma, pero si el auditor del organismo certificador encuentra un incumplimiento ilegal, no va a poder certificar la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que toda empresa certificada tiene que ser legal. ¿Y quién da fe de eso? El organismo que la certifica. Si yo soy un cliente y yo contrato un servicio de seguridad privada de una empresa que está certificada por ISO 18788 y me llego a dar cuenta o de alguna forma se sale al aire de que la empresa tiene un incumplimiento ilegal, a mí como cliente me tiene que responder el organismo que certificó esa empresa en ISO 18788. Él tiene que responder, porque él la certificó. Entonces, ese reconocimiento que le da un organismo certificador a una empresa, el primer reconocimiento de tener un servicio profesional, por encima de eso es que es legal. El auditor va a tener que revisar todo el componente de ley, que tenga todo lo legal al día, que le esté pagando lo que tiene que pagarle a los colaboradores, que los colaboradores tengan lo de ley, que tengan las licencias y permisos que requiere. Eso tiene que ser parte de la auditoría. Entonces, para un cliente, una certificación de estas es un mensaje de legalidad. Es un mensaje de legalidad. Y pasa con todas las certificaciones, pasa no solamente con 18788, con cualquier certificación de ISO, todas el componente, tanto que las normas mencionan, la ley está por encima de la norma. Y yo no puedo ir a certificar una norma ISO si la empresa tiene un incumplimiento de ley. Entonces, esto va a diferenciar. Llegó el momento de comenzar también a diferenciar a través de los reconocimientos de las certificaciones. Aquí está pasando. Lo que menciona Alfonso, aquí en Colombia ya lo tenemos. Aquí ya tenemos requerimientos en contratos con el Estado para las empresas de seguridad privada que tengan certificación ISO 18788. Están pidiendo personas certificadas como auditores internos, como auditores en 18788. Están pidiendo jefes de contratos que tengan conocimientos en ISO 18788, personal capacitado y competente. Yo dicto capacitaciones para esas empresas todo el tiempo, donde me dicen, mire, necesitamos que me den una capacitación de auditor en la norma, una capacitación en implementación de la norma, porque hay un contrato específico licitatorio que me exige ese requisito en el pliego de peticiones. Eso ya lo estamos viendo acá. Y se va a ver en toda Latinoamérica. Se va a ver, porque ya el Estado dijo, yo también voy a asegurar que estoy contratando con empresas legales y estoy asegurando un nivel de capacidad y conocimiento en la gente que va a ejecutar mi contrato, porque yo de pronto mi servicio tiene un riesgo, estoy muy expuesto a un tema de violación de derechos humanos. Entonces, si esa empresa tiene ya estos componentes de competencia y de diferenciación, de certificación, para mí como cliente es un nivel de confianza mayor y no voy a estar tan expuesto a que esos riesgos se materialicen. Entonces, las certificaciones, la implementación de estas buenas prácticas es un diferenciador. Y ese diferenciador lo va a ver una autoridad de control, lo va a ver el cliente y la comunidad. Y entonces esas empresas que están en la ilegalidad les va a quedar mucho más difícil poder competir con las empresas que realmente están haciendo bien las cosas, como lo mencionaba Alfonso. Tu comentario, Miller, me abrió dos temas que tengo anotados acá. Uno es, ¿facilitará esto el trabajo de la autoridad de control? El que haya una empresa que tenga esta certificación facilita de alguna forma el trabajo de la autoridad de control, entendiendo que ya las autoridades, y lo acaba de mencionar Alfonso, tienen pocos recursos. Pero esa es la pregunta. Y la otra es nuevos profesionales, porque con lo que dijiste, se está abriendo también un espectro nuevo de contratar ya no solamente el servicio, sino también empezar a exigir que esa institución, esa empresa, tenga un profesional dedicado a la norma. Te cedo.
Sí, exactamente. Esa parte de respecto a la ayuda, claro que sí. Mira, el estándar es muy completo. El estándar es muy completo y uno conoce, por ejemplo, las regulaciones y todo que saca aquí la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aquí en Colombia, los entes de control que tienen los distintos países, como es la policía en el Paraguay. Precisamente, Alfonso, yo estuve en Paraguay, no sé si considera la misma actividad, pero yo estuve con el amigo José Amarilla allá en Paraguay con la policía, creo que coincidimos en el evento. Estuve allá, en cada país hay un ente regulador, está el SUCAM en el Perú, ¿cierto? Siempre hay un ente en México, el ejército. Entonces, ¿qué pasa? El regulador siempre está sacando directrices para tratar de controlar, pero lo que dice Alfonso es muy cierto, muchas veces la incapacidad de controlar respecto a la cantidad de empresas que hay se hace imposible, porque es que es demasiada empresa para controlar, y muchas veces las capacidades no son las suficientes de los entes de control de poder controlar, entonces sacan directrices, pero las directrices se sacan y muchas veces no se vigilan. Y entonces la empresa no la cumple. Aquí hay mucha directriz en empresas de seguridad privada que sale la directriz, por ejemplo. Les doy un ejemplo, el requerimiento del CIPLAG, el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que sale por el tema del lavado de activos, por ejemplo. Sale la legislación y la empresa tiene que implementar ese modelo y tienen que hacerlo cumplir. Pero ¿quién lo vigila? ¿A cuántas empresas que hay en el país? Entonces es imposible. Entonces, ¿qué pasa con la certificación? Cuando hay una certificación, primero, el estándar, como les dije, absorbió el código ICOC. El código ICOC es un componente muy bueno en temas, por ejemplo, el tema de uso de la fuerza en los servicios de seguridad privada, el tema de manejo de armas, el tema de gestión de riesgos para evitar violar derechos humanos y libertades fundamentales. Todo eso está dentro del código ICOC, un código de conducta. Y la norma lo absorbió, o sea que la norma es mucho más que el código ICOC, porque el código ICOC entró desde el capítulo 8 y la norma tiene más capítulos, entonces más completo. Entonces, lo que pide la norma, si todas las empresas de seguridad privada en un país cumplieran con todo lo que pide la norma, sería mucho más sencillo el control que tendría que hacer el ente que regula, el ente que controla, porque las empresas estarían más organizadas. Y si hay más organización, si hay mayor orden, pues menos tengo que vigilar, menos tengo que controlar. Entonces, de por sí, hay entes de control que se han guiado en la norma. Por ejemplo, la mayoría de entes de control ya tienen claro que en la prestación de servicios de seguridad privada se pueden violar derechos humanos en un uso indebido de fuerza, por ejemplo, cuando son servicios armados. Eso ya está claro. Pero ¿qué estamos haciendo respecto a eso? ¿Qué controles tienen las empresas respecto a eso? ¿Qué control tienen las empresas para que los vigilantes, los guardas de seguridad no hagan mal uso del armamento? Entonces, la norma trae todo eso. Entonces, implementar todo eso ayudaría mucho a un ente de control. Ayudaría bastante, ¿cierto? Y de por sí, hoy en día nos estamos dando cuenta que las entidades del Estado, cuando quieren sacar regulación para un sector específico, están haciendo uso de las buenas prácticas internacionales para tomar estos elementos y llevarlos en esa reglamentación. ¿Para qué vamos a inventar lo que ya está inventado? Simplemente llevarlo a las empresas. Ahora, respecto a la competencia, claro, la norma abarca la mitigación de riesgos de muchos componentes que son preocupación en los clientes de los servicios de protección. Violación de derechos humanos y libertades fundamentales. Los clientes bien preocupados de que eso no ocurra, de que un vigilante no vaya a asaltar a una persona, a un cliente suyo, ¿cierto? Por desconocimiento de derechos que tienen esas personas. Pero cuando sucede eso, que lo vemos en YouTube, en videos todo el tiempo, donde el vigilante agredió a una persona porque no tiene el sexo o la religión que él considera que es la correcta, y lo golpeó y lo sacó y sale por YouTube y va a las redes sociales, ¿y quién queda mal ahí? El cliente. El cliente que se está protegiendo es el que la gente pone contra la pared y dice que son discriminadores, que son racistas, que son todo. Entonces le estamos causando un mal al cliente. El cliente está viendo a las empresas de seguridad privada que están hoy en sus instalaciones con sus vigilantes como un componente de continuidad de negocio. Un mal comportamiento de un vigilante dentro de un cliente puede llevar al acabose del cliente, porque acaba con la reputación del cliente. Y si no hay clientes para ese cliente que yo estoy protegiendo, le acabé el negocio. Entonces, es un componente de continuidad. El cliente necesita tener confianza respecto a que la gente de seguridad que está en sus instalaciones tiene competencia y que sabe actuar cuando un riesgo de esto se materialice.
y que sabe qué tiene que hacer porque ha hecho una gestión de riesgos muy completa de cómo su servicio lo podría afectar a él, y en el momento en que ese riesgo se materialice, el cliente está tranquilo porque la empresa sabe qué tiene que hacer para que el impacto no lo afecte ni a él ni afecte a la empresa. Mm, mm, Entonces, eso da tranquilidad. Entonces, por eso ellos dicen, yo voy a pedir, voy a comenzar a exigir que en mi servicio específico, en mi proyecto, haya gente con esa competencia, que haya gente que conozca qué son derechos humanos, que haya gente que conozca qué son libertades fundamentales, que haya gente que conozca sobre elementos de protección de EPPs, de manejo de EPPs, porque yo no quiero que la gente se accidente en mis instalaciones y después termine echándome la culpa que fue debido a que yo lo puse a hacer trabajo que no era o algo así, me afecta mi reputación. Entonces, claro, la mejor forma de eso es que el cliente, digamos, un poco traslade el riesgo en la empresa de seguridad privada, diciéndole, necesito que tenga este reconocimiento, necesito que su gente y su personal, que trabaja para mí, porque cada cliente piensa en él, necesito que lo tenga para mi proyecto, tenga conocimientos en esta norma porque sé que tiene buenas prácticas y sé que van a implementar controles que para mí mitigan riesgos. Y si se mitigan riesgos, pues usted me da más confianza. Y si usted me da más confianza, me genera más tranquilidad, pues usted se diferencia de los demás. Y eso es lo que así se es, está comprando hoy en día, diferenciación. así es. Gracias, Miller. Yo me quedo con algo que mencionaste ahorita, Miller, y que voy a involucrar a Alfonso, y es contrato. Esa gestión contractual, don Alfonso, donde normalmente lo que hace el que compra el servicio es decir, es responsabilidad suya, usted sí que me está dando el servicio y tiene que dármelo de calidad y a bajo costo. Pero no vamos a hablar del precio ahorita, vamos a hablar de las responsabilidades que adquiere el prestador de servicio, en este caso la empresa de seguridad, contra la empresa que recibe el servicio. Alfonso, ¿cómo has visto eso contractualmente? Bueno, eso es algo que nos pone entre la espada y la pared prácticamente a nosotros, la empresa de seguridad. La ley habla de que nosotros tenemos que tener un seguro para cubrir, así como mencionó Miller hace rato, para cubrir cualquier tipo de negligencia, de complicidad del vigilante en cualquier tipo de, de evento o siniestro con el cliente. Las empresas legalmente constituidas tienen ese seguro y se hacen responsables mayormente de cualquier tipo de negligencia del personal. Pero las informales no tienen esos recursos. Entonces, es un poco difícil responder muy específicamente esa cuestión, ¿verdad? Aquí en las empresas que trabajamos en la legalidad tenemos ese riesgo y podemos pasar también como por medio de un incidente también irnos a la cuneta, como decimos normalmente nosotros. O sea, podemos quedar fuera del rubro. Claro. Entonces, ese es un riesgo que nosotros corremos como empresa de seguridad. Eso es parte de de la naturaleza del servicio al tener manejo de armas, al tener, al resguardar patrimonio importante. O sea, desde tener cuidado de encender algún generador cuando hay algún corte de luz, porque se puede perder la cadena de frío de productos farmacéuticos que son de mucha valía. O sea, hay muchísimo riesgo en este rubro, ¿verdad? Así es la seguridad, pero uno tiene que cubrirse en ese sentido y tiene que responder ante el cliente, ¿verdad? Generalmente, como vuelvo a repetir, somos nosotros las empresas legales las que respondemos bajo esas situaciones. Pero Ahora, Alfonso, ¿cómo hacer para que el que compra el servicio entienda de que hay una gran diferencia entre comprar un servicio para una empresa que está legalmente constituida y que tiene eh, todas sus exigencias cumplidas ante ese comprador de servicio que busca el servicio por precio? Que eso es un riesgo altísimo, porque
Igualmente, ahora usted ha mencionado el caso de una empresa que produce o que maneja productos farmacéuticos bajo una cadena de frío, que es sumamente importante, que tenga X estándar, etcétera. Bueno, algunas empresas también de esas dicen, no, aquí nunca ha pasado nada y podemos bregar con eso y seguir trabajando con la empresa barata. Pero ¿cómo hacer para que esta empresa entienda de que hay un riesgo altísimo de eso, Alfonso? ¿Cómo hacer para eh, hacerle mirar hacia el otro lado, hacia el lado correcto? ¿Qué pregunta más difícil, César? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque nosotros por medio de la Cámara intentamos hacer algo desde el momento en que sabemos que nos cambian a nosotros como empresa legal, ¿verdad? Y le meten a otra empresa. La Cámara hace notas avisando al cliente de que es una empresa que no está cumpliendo con lo que dice la ley. Se le avisa. Hay mecanismos que nosotros tenemos, pero hacen caso omiso. Entonces es muy difícil eh, responderte esa pregunta porque a los clientes que se manejan por presupuesto no les interesa, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad del mercado paraguayo y creo que en gran parte de Sudamérica, que tenemos que buscar el día que ustedes encuentren ese mecanismo, por favor me avisan y nos ponemos todos de acuerdo e Así, implementamos en Sudamérica. No hay un mecanismo eficiente que se pueda utilizar para poder hacerle ver al cliente que lo que ellos tienen que contratar es calidad y profesionalismo. Cuesta bueno, mucho. bueno, Alfonso, nos estás lanzando un reto enorme a todos los que vamos a estar participando del Congreso, porque realmente esto que te acabo de preguntar, lo he preguntado en otras de las entrevistas y no hay respuesta. Eh, Porque al final priva el valor de lo que estás pagando y eso es lo que va a pasar. Siempre va a privar, voy a pagar menos, voy a recibir un servicio mediocre, pero tengo el riesgo y lo voy a subir. Voy a ceder la palabra a Miller para ir ya cerrando, que nos conteste, porque veo que tiene algo de respuesta a esa pregunta, pero también que nos haga la invitación, Miller, dentro de tu alocución, para invitar a las personas, tanto de Colombia, empresas de Latinoamérica, al evento. Adelante, Miller. Bueno, muy buena pregunta. Lo que dice Alfonso es cierto, esa es una muy buena pregunta y todo el mundo se la hace. Yo he llegado a la siguiente conclusión. Realmente cuando un cliente compra un servicio de este tipo, lo hace porque desconoce los impactos de los riesgos que está asumiendo. Esa es la clave. Mire que cuando uno monta el sistema de gestión, y igual pasa con el cliente, cuando yo hago la gestión de riesgos del sistema de 18788, adivinen quién es de las principales amenazas que existen a la violación de derechos humanos y libertades fundamentales. El cliente. El cliente y sus requerimientos. Porque hacen unos requerimientos absurdos en temas de horarios, de jornadas laborales, de condiciones, cometen discriminación, quieren el vigilante de una altura tal, con color no sé qué. Bueno, entonces, para las empresas en Latinoamérica, los requerimientos de los clientes son los que los están llevando específicamente a violar derechos y libertades fundamentales, ¿cierto? Entonces, los clientes no conocen los impactos que están generando con sus requerimientos. Y no conocen y desconocen que esos impactos no solamente van a impactar a la empresa de seguridad privada, también los van a impactar a ellos. Entonces, cuando la empresa, que es una de las formas que yo manejo en el tema de implementación para la concientización, si el cliente quiere un servicio profesional, él tiene que ayudar a que ese servicio se dé. Él no puede querer un servicio profesional de calidad si no está dando su parte. Y para concientizarlo y meterlo dentro del objetivo del sistema, él tiene que conocer la gestión de riesgos que se hizo. Él tiene que conocer los riesgos que se encontraron y tiene que conocer los impactos. Entonces, aquí hay algo muy interesante en esta norma, es que la norma todo el tiempo habla de hacer una gestión de riesgos pensando
en las probabilidades y los impactos que causarían los riesgos materializados a la empresa y al cliente. Es lo bonito que le gusta al cliente. Están pensando en mí. No solamente están pensando en ellos, sino están pensando en cómo me afectaría a mí. Pero ese cómo me afectaría a mí, muchos clientes no lo conocen, lo desconocen. Entonces, cuando la empresa le dice al cliente, mire, es que el control que yo estoy pidiendo que hagamos, lo que estoy diciendo que deje de hacer usted, mire las consecuencias que traería si sucediera para usted y para mí. Entonces, lo que usted está haciendo no es solamente para beneficiarme a mí, también lo está beneficiando a usted. Y es parte de esa concientización que habla la norma que hay que hacer con el cliente. Hay que concientizar mucho. Y Así mucho de es. esta norma está en concientizar, de esta norma para que el objetivo se cumpla, mucho radica en concientizar a los clientes, a los socios de negocio como proveedores, autoridades y concientizar específicamente al personal operativo. Miller, pero no le demos toda la carne en este programa. Vamos a tener que escucharte en el Congreso Panamericano de Seguridad Privada y eso nos Perfecto. permite entonces hacer una invitación muy fuerte a todos los que nos ven y nos escuchan. Don Alfonso, le cedo el micrófono para que nos pueda invitar a todo Sudamérica y la gente que nos va a escuchar en este programa que usted va a poder compartir. Gracias, César. Yo sé que tu programa es de alcance internacional, así es que eh, la primicia va a estar en el Congreso Panamericano que se va a realizar en Costa Rica. Eh, Uno va con mucha expectativa a ese Congreso y sale con mucho conocimiento, empapado de la realidad sudamericana y llevando muchas soluciones y programas a desarrollar en cada país, porque nosotros aprendemos de cada uno de los países. Algunos ya transitaron por ese camino, otros todavía no, y ganamos esa experiencia, nos ahorramos ese caminar por ese sendero sinuoso, ¿verdad? Entonces, le invito a todas las personas, a todas las empresas, a todos los gremios de la seguridad privada que participen de este congreso que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de mayo en Costa Rica, en el Hotel Radisson. Y yo sé que la organización puso mucha fuerza, mucha dedicación a este congreso, y yo sé que va a ser uno de los mejores congresos de seguridad privada, así es que les esperamos a todos en este congreso. Gracias, Muchísimas César, por gracias. invitarme a tu programa. Un placer, Miller, un gusto escucharte. Siempre es importante aprender de los que saben y bueno, la vida es una escuela, así es que cada día aprendemos algo nuevo. Muchísimas gracias a ambos, a Miller Romero desde Bogotá, Colombia, a Alfonso Jacobo desde Paraguay. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Nos pueden seguir en redes sociales de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES, y Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES. Gracias a todos, muy buenos días y nos veremos en la próxima. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.